Si consideramos que el aprendizaje depende de estímulos de aprendizaje, ¿podemos hablar de autoestimulación para el aprendizaje? Bueno, el aprendizaje tendríamos que definirlo operativamente como la consolidación de eventos pasados. Por lo tanto, depende de procesos de memoria. Bueno, ¿qué genera un nuevo evento en la memoria o que se consolide un evento pasado? En términos generales, lo genera un ambiente enriquecido, un ambiente que genera dificultades o condiciones no comunes, no habituales para la resolución de problemas, para el enfrentamiento de la realidad. Este ambiente generalmente creemos que es externo, un estímulo pareciera que siempre viene del exterior, pero en realidad también tenemos un ambiente interno, un ambiente endógeno. Cuando el propio pensamiento ya no alcanza a explicar ciertas realidades, hay modificación del pensamiento para poder comprender mejor esas realidades. Estos eventos entonces son internos y no externos, pero en términos generales son un estímulo, sea del ambiente o sea del ambiente interno, del propio pensamiento. ¿Cómo podemos entonces autoestimularnos para aprender más? En general, la autoestimulación se va a dar cuando nos enfrentamos a situaciones no comunes para mí mismo o para cada uno de nosotros. Situaciones no comunes serían aquellas en las cuales ya no tengo una respuesta inmediata para poder resolver la pregunta, el problema o plantear una forma de actuar o de conducirme en esa situación. Entonces, la autoestimulación viene cuando existen elementos del medio que nos retan, que nos generan una perspectiva que no hemos tenido para enfrentarlas. Una materia nueva, un ambiente nuevo, me genera una estimulación. Un pensamiento distinto, enfrentado a partir de otra persona, puede también ser una estimulación. ¿Por qué, si sabemos que nos conviene aprender, no lo hacemos? Esto es algo bien interesante porque se relaciona con lo anterior. Como estaba diciendo hace ratito, aprender significa consolidar eventos que ya han pasado. Es decir, requiere de memoria. Si estuviéramos constantemente aprendiendo, entonces estaríamos consolidando cada evento. El cerebro humano no le gusta hacer eso, a los seres humanos no nos gusta hacer eso. Preferimos reconocer patrones parecidos y responder de manera estereotipada o de manera ya aprendida. Por lo tanto, escenarios nuevos nos van a requerir nuevas respuestas, pero esa respuesta puede ser algo que ya había aprendido, es una combinación de cosas que ya había aprendido y en ese momento emerge como una forma heurísticamente nueva, pero en realidad es algo que yo ya había realizado. ¿Por qué no genero un nuevo evento o un nuevo aprendizaje para poder responder a eso? Porque el cerebro humano tiene una capacidad limitada para poder recordar eventos pasados. Por lo tanto, le conviene siempre tener ese ambiente reducido. Si yo lo acrecento voluntariamente, voy a tener muchísima más información que manejar. Si yo lo reduzco a un conjunto finito de informaciones, va a ser más fácil para mí manejarlo, más cómodo. Por lo tanto, esto nos limita en nuestros aprendizajes. Esta limitación se puede entender como un prejuicio. Siempre que nos acercamos a una nueva situación, en lugar de enfrentarla como sujetos nuevos, lo hacemos de manera prejuiciada. Este prejuicio va guiando mi enfrentamiento porque es mucho más cómodo para mi cerebro trabajar con eventos que ya aprendí que enfrentarme a uno nuevo de manera novedosa. Por eso es que, aunque entendemos el pensamiento, el ambiente endógeno mío, entiende que es conveniente aprender nuevas cosas, tendemos a reducirnos a aquello que ya dominamos, a aquello que está bien consolidado en mi memoria. Y a partir de eso enfrento cualquier otra situación. Entonces, a pesar de que sabemos que es bueno aprender, evitamos siempre el aprendizaje. Ahora, ¿cómo podría modificarse esa situación? Ese es otro tema importante. Esta situación se va a modificar cuando se modifica el estado motivacional del sujeto. Por poner un ejemplo, una persona que está motivada por fines económicos, si
cursa un posgrado, si se especializa, si hace un diplomado, va a tener una mejor remuneración económica en su trabajo, lo que va a hacer es sentirse motivado por ese fin y va a adquirir conocimientos, a adaptarse a ese nuevo ambiente para aplicar eso que se les está demostrando en situaciones futuras en su trabajo. En toda situación sucede eso. Puede suceder desde la vida cotidiana. Si yo tengo un problema familiar, voy a aprender, voy a acercarme a informaciones que me permitan modificar esa situación familiar, una situación de padres divorciados, una situación de hijos con problemas de aprendizaje, con síndrome de Down. Esta motivación va a ser suficiente de manera endógena para acercarme al conocimiento y por lo tanto para motivarme a enfrentar esa situación de una manera novedosa. Pero en términos generales, si no es necesario, vamos a evitar esas motivaciones. ¿Cuál es el proceso de convertirse en autodidacta? Precisamente es una situación cambiante que me involucra personalmente, que genera motivos para acercarme de manera novedosa y autosuficiente, sin depender de otros. Este proceso solamente se da cuando se entiende que el conocimiento está dado por lo que yo pienso de la realidad y no por lo que la realidad me da de antemano. La realidad está conformada por tres esferas fundamentales. Una es la esfera social, otra es la esfera física y otra soy cómo me integro yo a esos dos ambientes. Por lo tanto, si tengo una esfera, un movimiento en estas esferas que ya no me permite relacionarme adecuadamente, voy a motivarme. Cuando yo concibo todo esto de una manera adecuada, lo que tengo es un pensamiento de la realidad que comprende a los demás, comprende la realidad física y me comprende a mí dentro de esa realidad. Esta comprensión me va a llevar a tener una cosmovisión o una interpretación de la realidad adecuada. Lo que estaba diciendo hace rato era, existe por lo tanto una cantidad finita de elementos que puedo manejar y con ella me conformo. Pero cuando yo entiendo que el generar nuevas formas de pensamiento modifica mi perspectiva de la realidad, tengo una automotivación para aprender algo acerca de esta realidad. En ese proceso es que se da la motivación de ser autodidacta. Ser autodidacta consiste, por lo tanto, en encontrar un valor motivante a el conocimiento en sí mismo. ¿Qué relación guarda la enseñanza a cargo del docente y el aprendizaje a cargo del aprendiz? Esto es sumamente interesante, la relación. Cuando yo tengo un enfrentamiento con alguien más, estoy enfrentándome a dos cosas reales. Una es su conducta y otra es su pensamiento. Cuando hay una congruencia tal entre pensamiento y conducta, lo que observamos en el que está aprendiendo es una imitación. Y esta imitación se va a dar constantemente hasta que este estudiante alcance un grado de congruencia entre su pensamiento y su forma de actuar voluntaria. El aprendizaje, por lo tanto, el que enseña dentro del aprendizaje está siendo un modelo para imitar, para poder interpretar la realidad a la cual se enfrenta el aprendiz. Cuando el aprendiz alcanza los conocimientos suficientes, ¿cuándo van a ser suficientes? Cuando tiene una completa explicación de cada elemento de la realidad a la cual se enfrenta, va entonces a ser capaz de decir, ya no soy aprendiz, soy ahora un maestro. Un maestro para ciertas cosas, no para todas, por supuesto. Se puede ser un maestro para vivir la vida, un maestro para enseñar matemáticas al mismo tiempo, pero no para enseñar biología. Entonces el aprendiz está absorbiendo conductas y pensamientos de quién o quienes les están enseñando. Por lo tanto, la relación que tiene el aprendiz con respecto del que enseña es de una total y absoluta imitación subordinada a la congruencia de las acciones del enseñante. ¿Podemos decir que el aprendizaje es el resultado de las circunstancias del entorno? Como hace rato decía, los estímulos pueden ser del ambiente o pueden ser del ambiente interno del sujeto, pueden ser endógenos. Por lo tanto, sí es un resultado del entorno en el sentido en que
Cuando hay congruencia entre lo que pienso de la realidad y la realidad, no tengo ningún problema, pero cuando no la hay, mi pensamiento tiene que adaptarse a la realidad o tengo que adaptar la realidad a mi pensamiento. Esta modificación, por lo tanto, involucra el tener una interpretación apropiada de la realidad. Y por lo tanto, el entorno sí importa fundamentalmente para aprender. Esto es lo que explican los psicólogos cuando hablan de ambiente enriquecido o no enriquecido. Un ambiente enriquecido es aquel que genera explicaciones apropiadas en el sujeto desde que son niños, desde que somos niños, para poder apropiarnos de la realidad, para poder comprenderla. Si nos generan un adecuado número de estímulos para poder empezar a pensar sobre ellos, primero para tener una forma de manipularlos, después para tener una imagen de lo que representan y después para poder concebirlos conceptualmente y trabajar por lo tanto con solo conceptos o con solo epistemología, empieza a conformarse en el ambiente endógeno una representación del ambiente externo. Por eso decía al principio, cuando hay una congruencia entre estos, no tengo ningún problema. Cuando no la hay, empiezo a tener problemas. Las circunstancias del entorno, ¿cuándo van a afectar? En un principio, en un sujeto que está en formación durante la ontogenia, afectan constantemente. Por eso vemos que los niños están constantemente estimulados o se les llama la atención con diferentes objetos. Pero conforme ya tenemos una representación de la realidad, el entorno interno es mucho más importante que el entorno externo. Cuando yo veo, por ejemplo, un estímulo, trato de explicarlo de acuerdo a mi experiencia pasada, de acuerdo al pensamiento que tengo sobre posibles respuestas, no a la inversa. Entonces, el entorno interno es mucho más poderoso, la adquisición de nuevas ideas, antes que del pensamiento, perdón, del ambiente externo, del estímulo. El entorno es importante en cuanto genera retos al sujeto para conocer nuevas cosas, pero el sujeto debe de tener un entorno endógeno, un medio interno del pensamiento suficiente y capaz de cambiar su voluntad para poder acercarse a este entorno externo. ¿Se puede cambiar esto? Insisto, siempre se va a cambiar a partir de la representación que tenga el sujeto del ambiente externo. Un estímulo en sí, un estímulo externo, no va a ser suficiente para cambiar, pero un estímulo interno, un estímulo de pensamiento será más que suficiente. Pongo el ejemplo. No porque pongamos a los niños miles de carteles diciendo tienes que estudiar, si no leo me aburro, o cosas por el estilo, lemas por el estilo que utiliza el conductismo o supuestos a partir del conductismo, tendríamos una mejor respuesta o una modificación del entorno para que el sujeto cambie. Pero si lo motivamos y si le enseñamos que puede tener una mejor representación de la realidad, por supuesto que el niño o el sujeto va a tener la capacidad de cambiar y de modificar su pensamiento. Entonces se puede cambiar, sí, pero cuando modifiquemos la voluntad, la motivación del sujeto, no cuando generemos simplemente nuevos estímulos. ¿Qué condiciones configuran un aprendizaje significativo para el profesor y también para el aprendiz? El profesor pareciera que representa el estímulo que tiene que asimilar el aprendiz en una relación profesor-aprendiz. Sin embargo, esta es una relación siempre dinámica, en la cual ambos, y se puede decir cuando se tiene solamente una persona de cada lado, pero generalmente el profesor tiene un conjunto de ideas que transmitir a un número de alumnos. Esta relación es, en términos generales, más dinámica de lo que pensamos que cuando son las relaciones interpersonales, porque entonces el profesor no solo se convierte en modelo, sino también se convierte en el portador de la verdad. Por lo tanto, la conducta que refleja el sujeto está siendo captada por el estudiante o por el aprendiz, y las condiciones valederas para que el aprendiz acepte ese conocimiento que tiene de un profesor, y esto lo pongo como ejemplo porque es cuando decimos, de este profesor sí vale la pena ir a sus clases. Bueno, esas condiciones básicas son que el profesor sea congruente entre lo que dice y lo que enseña,
y que el estudiante lo pueda ver en diversos escenarios. ¿Qué condiciones, por lo tanto, configuran el aprendizaje significativo? Bueno, que el estudiante sea capaz de acercarse a este sujeto que está enseñándole, no solo en el ámbito educativo, sino que tenga intercambios de estas ideas más allá de ese ámbito. Actualmente los modelos proponen que este intercambio se dé dentro del aula, pero no necesariamente, porque entonces el aula se configura como un espacio cerrado dentro del cual se da todo intercambio de ideas. Las ideas también se intercambian en una conversación informal, en un café, por ejemplo, en una comida. El profesor también es una persona. Cuando el aprendiz se da cuenta de todas estas habilidades que tiene el sujeto que está enseñando, le está enseñando algo, va a darse cuenta de las capacidades que va a adquirir si actúa o si comprende la realidad como la está enseñando el profesor. En ese sentido es que las condiciones mejores o idóneas para lograr un buen aprendizaje no es solo la estimulación, sino la capacidad que tengan los sujetos de interaccionar de esta forma dinámica más allá de los ambientes escolares. Esta interacción va a favorecer, por supuesto, la interacción que se dé dentro del ambiente escolar.